Sientes que conducir es un mundo, te sientes especialmente mal en las autovías o en las autopistas, temes que tus nervios vayan a poder contigo y que al final no vayas a poder tener esa sensación de control al volante. Bueno, puede que estemos hablando de la maxofobia o de la fobia a conducir. Si quieres saber más, quédate con nosotros en este vídeo. Pues veréis, dentro de las fobias específicas, resulta que la maxofobia es de las fobias, junto con la claustrofobia, más frecuentes que hay. Una cosa que yo creo que también es importante es entender que casi todo el mundo puede tener cierto respeto a conducir. El miedo hasta cierto punto no es algo peligroso, de hecho es algo que nos va a ayudar. Hace falta tener cierto miedo para conducir, o cierta prudencia en este caso, para poder conducir de una forma adecuada. Pero cuando estamos hablando de una fobia, estamos hablando de parámetros quizá diferentes. Primero porque estamos hablando de una intensidad muchísimo mayor. Las personas que están experimentando una fobia tienen una serie de sintomatología que muchas veces sienten les está incapacitando para conducir. Por otro lado, hay una repercusión mucho mayor, es decir, está limitando muchísimo la vida de la persona porque no puede coger el coche para hacer un montón de cosas. Y por otro lado hablaríamos de un miedo irracional, irracional entre comillas, porque bueno, digamos que sobreestima las posibilidades de que algo malo pueda pasar en ese momento. Las causas que podemos observar hasta ahora que tienen que ver con el miedo a conducir, por lo primero que hemos encontrado son personas que tienen accidentes, que han padecido un accidente y a partir de ahí desarrollan una experiencia traumática. Por lo tanto, volver a conducir no deja de ser una manera de revivir esa situación traumática. Para otras personas tienen una cierta sensación de inseguridad al volante. Temen de repente que les piten, que no sepan aparcar bien, que a lo mejor sean torpes y provoquen un accidente. O bueno, esa inseguridad al volante también es importante, y algunas personas, bueno, creen que no van a poder hacer frente a las dificultades que se puede sobrellevar en una conducción. Y luego, por otro lado, diríamos que otras de las grandes causas son personas que han desarrollado una fobia, un miedo al volante. Es decir, veréis, personas, imaginaos que tengan una agorafobia, una claustrofobia, empiezan a sentir miedo en una situación como una autovía o una autopista y temen que esos síntomas puede que les haga llevar o cometer una locura como dar un volantazo, etcétera, etcétera. Esto ya desde aquí decimos que esto no es así, no puede darse así porque tenemos una capacidad o un instinto de supervivencia que siempre va a ser mayor. Pero bueno, la gente siempre fantasea con que eso pudiese llegar a ser. Vamos a entender que los síntomas van a ser de varios tipos. A nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamientos, la persona tiene un montón de pensamientos catastrofistas. No va a poder mantener el control, va a sufrir un accidente, va a experimentar ansiedad y esa ansiedad va a ser algo que le va a sobrepasar. A nivel fisiológico, a nivel corporal, nos vamos a dar cuenta de que bueno, pues la persona experimenta mucha ansiedad, mucha sensación de ansiedad, inseguridad, tensión muscular, rigidez, a un aumento también del ritmo cardíaco y a un aumento también de la respiración. A veces puede haber determinados problemas digestivos como náuseas, diarreas, la sensación de mareo, que es una de las sensaciones que más importan a las personas que tienen ansiedad por pensar que pueden llegar a desvanecerse. De nuevo, volvemos a deciros, no nos vamos a desvanecer por mucha sensación de mareo que tengamos. Y la sensación de flojedad, de flojera y esa visión borrosa que de nuevo nos hace desconfiar de nosotros mismos. Por último, a un nivel más conductual, nos vamos a tener la respuesta más frecuente, la respuesta de evitación. Vamos a evitar aquellas situaciones que nos dan miedo para no revivir esas sensaciones traumáticas, esas experiencias traumáticas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que vamos a dejar de hacer multitud de cosas. Como esto es un vídeo cortito, vamos a repasar muy someramente las técnicas que vamos a utilizar normalmente para poder trabajar ese miedo a conducir.
en un primer lugar, el conocimiento, es decir, que las personas sepan que no se van a desmayar, que las personas sepan que no van a perder el control, aunque tengan esa sensación de que pueden perder el control, o que no van a quedarse, o que la ansiedad tiene una serie de límites, eso les va a ayudar. Es decir, la psicoeducación, el entender la ansiedad y el entender los límites de la ansiedad y el entender el funcionamiento de la ansiedad y el cómo funciona, a la gente le va a ayudar muchísimo. Por otro lado, vamos a aprender técnicas de desactivación fisiológica. Vamos a aprender técnicas que nos van a ayudar a mantener la sensación de calma y de serenidad en esa situación. Vamos a hablar también de una reestructuración cognitiva, es decir, hace falta cambiar esa cascada de pensamientos, hace falta parar esa serie de pensamientos catastrofistas y vamos a sustituirlos por otros que van a ser más adaptativos en este caso. Vamos a entender que la ansiedad no tiene que ser un límite, puede ser algo que me asuste, pero ya está, hasta ahí nos quedamos. La exposición interoceptiva, la exposición a las propias sensaciones, eso lo podemos hacer, pues lo hacemos por ejemplo en la consulta a veces, pues trabajando con la respiración, con las taquicardias, con las palpitaciones, incluso ayudándonos de determinados elementos de biofeedback, es decir, de registros de las pulsaciones cardíacas, de registros de la sudoración, de la actividad de electroconductancia de la piel, y a veces eso junto con programas a veces de realidad virtual nos va a ayudar también a atenuar esas sensaciones. Y por último, yo sé que esto es impepinable, hay que exponerse a las situaciones de forma gradual, muchas veces, que es lo más interesante, pero hay que irse exponiendo a esas situaciones para decirle a mi amígdala, a mi complejo amigdalino, que son nervios que están más infundados y que probablemente me pueda hacer cargo de una situación que la ansiedad no me va a hacer perder el control, y hay que irse exponiendo para ir aprendiendo esto. Bien, pues hasta aquí esperemos haber contribuido un poquito a que conozcáis más este miedo, que es la maxofobia o la fobia a conducir. Nos vemos en el siguiente vídeo.